En el departamento de Caldas, en las estribaciones de la cordillera occidental, entre los municipios de Río Sucio y Supía, se encuentra ubicado el resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta, territorio perteneciente al pueblo Embera Chamí. En él habitan cerca de 24.000 personas que se rigen bajo una estructura de gobierno indígena denominado Cabildo y cuya visión se enmarca en la recuperación y afirmación del saber ancestral. De esta institución hace parte la Asamblea General de la Comunidad, en donde todos los comuneros tienen asiento con voz y voto en la Asamblea del Cabildo, conformada por los cabildantes de cada una de las 32 comunidades que conforman este resguardo, el Consejo de Gobierno, integrado por todos los exgobernadores y el gobernador en ejercicio, y la Guardia Indígena, encargada de hacer control social al interior del territorio, de materializar el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades indígenas y de cuidar y hacer respetar la autonomía territorial. Este resguardo, de 4.856 hectáreas, tiene un modelo de desarrollo y economía propio, basado en formas ancestrales de agricultura y producción. En él, la explotación minera, que ancestralmente se ha practicado desde tiempos remotos y junto a la agricultura, ha servido para garantizar la subsistencia de sus habitantes, constituyéndose en parte fundamental del sistema económico del modelo de vida y de la futura pervivencia. Yo tengo 93 años y de la edad de más de 7 años me enseñaron a mi niña. Creo que cuando estaba en la escuela, cuando yo estaba estudiando, unos días me iba para la minería y otros días me iba a trabajar con mi papá. En la actualidad, en el resguardo Cañamomo Loma Prieta, la minería ancestral se practica y es la base del sustento económico de más de 500 familias. Esta minería ancestral es el legado de varias generaciones que sobrevivieron gracias al aprovechamiento de los recursos minerales. Hoy en el resguardo indígena, a la par con el avance de la implementación de herramientas para el aprovechamiento de estos recursos naturales, también se ha avanzado en la formalización y regulación por parte de las autoridades tradicionales sobre la actividad minera. Y es así como las autoridades indígenas en Cañamomo Loma Prieta han mantenido el control de la actividad minera al interior de este resguardo, buscando siempre garantizar prácticas ancestrales y la no extracción a mediana y gran escala. Tradicionalmente y ancestralmente la minería ha sido ejercida, la minería artesanal ha sido ejercida por nuestros habitantes del territorio del resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta, pero que en vista de los cambios climáticos y de la esterilización de nuestros suelos, la comunidad que vivía de la agricultura tuvo que buscar otra manera de supervivencia y fue la minería. Y entonces esa actividad cada vez iba tomando más fuerza, cada vez eran más los indígenas en esa labor y empezó a generar desórdenes del orden ambiental y del orden social que el Cabildo, en ese proceso de conservar la madre naturaleza, vio la necesidad de reglamentar la actividad minera. Sin embargo, a este resguardo desde el año 2008 empezaron a llegar comunicaciones de Anglo Gol Ashanti y Columbia Goldfields. En sus mensajes manifestaban su intención de concertar y hacer partícipe a la comunidad y a las propias autoridades indígenas de la fase de prospección que tenían interés en realizar en los municipios de Supía y Río Sucio Caldas a fin de realizar explotación minera a gran escala. Debido a esto, era necesario prepararse para enfrentar una abatida de gran magnitud. Lo primero era documentarse sobre quiénes eran esas empresas y cuál era su objetivo. Las indagaciones al respecto no fueron nada positivas. Por el contrario, lo que mostraron las investigaciones es que Colombia, con la complicidad del gobierno nacional, estas multinacionales habían recibido licencias de exploración y explotación minera y en su paso habían violentado la normatividad ambiental vigente y habían vulnerado los derechos fundamentales de las comunidades residentes en las zonas de impacto. Ya un estudio más detallado
y de acuerdo a datos suministrados por Ingeominas, se evidenció que en el año 2011, dentro del área de influencia del territorio de resguardo se encontraban vigentes 44 títulos mineros y 123 solicitudes en trámite, situación que contrastó con la información obtenida en el año 2014 del Catastro Minero Nacional, en la cual se evidenciaron 42 contratos de concesión, 187 solicitudes de contrato de concesión y 123 de legalización. Estos procesos de oferta y concesión para la exploración y explotación minera se habían realizado desconociendo e invisibilizando la existencia del resguardo indígena, vulnerando el derecho fundamental a la consulta y al consentimiento previo libre e informado, y atentando la autonomía y autodeterminación de los pueblos, poniendo en grave riesgo su integridad étnica, cultural, social y económica. Algunas de estas situaciones con complicidad de las instituciones del gobierno nacional. No le vamos a entregar el territorio a las multinacionales, no le vamos a entregar el territorio a particulares. Lo vamos a luchar para nosotros, para los de nosotros. Frente a las políticas del Estado colombiano, hemos reclamado siempre la visibilización de nuestras comunidades. Hoy tenemos gran preocupación frente a que varias entidades del mismo Estado nos dan informaciones distintas y a veces muy confusas sobre nuestra existencia. Hoy, por ejemplo, estamos esperando un proceso de reestructuración que el Estado planteó frente al INCODER, que ya hoy no existe como tal y no sabemos quién entonces asumirá este proceso, donde consideramos que será una desterritorialización de nuestro resguardo, porque tenemos algunas dificultades jurídicas frente al reconocimiento de nuestra propiedad colectiva y de nuestro título ancestral. Igualmente, el Ministerio del Interior, frente a algunos proyectos, ha reconocido nuestra existencia, pero frente a otros ha dado conceptos de que no existe comunidad indígena. Tenemos por eso varios procesos de consulta previa con el Ministerio, donde no hemos podido resolver aún esta situación territorial y donde pues estas informaciones no muy claras ponen en serias dificultades la estabilidad y la integridad de nuestro territorio colectivo, que es el que conservamos desde 1627, cuando Lesmes de Espinosa y Saravia hizo la visita y ratificó los linderos que hoy tenemos y sobre los cuales nosotros hemos defendido nuestra autoridad y nuestra autonomía territorial. Del proceso organizativo y la unidad indígena surgiría una luz de esperanza, una luz que permitiera iniciar la construcción de una estrategia de resistencia frente a la gran minería y a la puesta en marcha de unas acciones en defensa de la vida y el territorio. Los protagonistas de esta historia son indígenas, personas de carne y hueso, que amparados en la legislación internacional y en la normatividad nacional, han emprendido acciones contundentes en defensa de sus territorios, en defensa de sus riquezas y, en últimas, en defensa de sus vidas. Nada más eficaz en la defensa del territorio que la organización local y estas comunidades del resguardo indígena de Cañamomo Loma Prieta así lo vienen demostrando. Aquí estamos hablando de un derecho muy concreto, que es el derecho sobre el territorio, el derecho a la autonomía, el derecho a la autoridad indígena, que son derechos bastante claros, protegidos por el escenario internacional y pues protegidos por la Constitución y las leyes, ¿cierto? Entonces, es ese derecho el que queremos que un juez, de manera bastante contundente, pues nos tutele, nos reconozca, ¿cierto? Y diga, esos títulos no tienen por qué existir, esas concesiones no tienen por qué existir sobre un territorio si no está el consentimiento de la autoridad indígena. El Estado colombiano, en los artículos 286 y 287 de la Constitución Política, reconoce las entidades territoriales indígenas y su autonomía para la gestión de sus intereses. En este sentido, y acogiendo el principio de autodeterminación como derecho humano fundamental, y ante la amenaza por la posible entrada de las empresas multinacionales a los territorios del resguardo, las autoridades indígenas de Cañamomo Loma Prieta, fundamentados en la normatividad internacional y en la legislación nacional, han venido avanzando en la construcción de estrategias y mecanismos de protección de los territorios indígenas frente a proyectos minero-energéticos. La Sacha era un grupo de mineros que nos reunimos como en una forma de apoyar esa lucha histórica que por siglos han realizado nuestros ancestros en la defensa de nuestros territorios, y de una forma también hacerle frente a esas políticas de Estado que de alguna manera son las que han querido segregar nuestros territorios
y prácticamente desplazarnos de los mismos. Casacha pues prácticamente es eso, como una especie de apoyo a esa lucha de resistencia que nuestras autoridades han hecho a través de los siglos. Después de un tiempo que tuvimos de rezago con Casacha, compañeros de la parte alta de la minería de Filón deciden volver a reincorporar a ese proceso de lucha y resistencia otro grupo que en esa época se denominó Somicars. En esa época nos reunimos alrededor en el 2007 unos 300 mineros en el sector de San Cayetano para empezar a forjar y darle mejor forma a ese proceso de lucha. Y eso es lo que venimos haciendo hasta el momento, un proceso de lucha contra las políticas del Estado, las empresas nacionales e internacionales extractivas, buscando de alguna manera hacer una minería propia desde nuestra misma perspectiva de ver la forma de nuestro territorio. En nuestro territorio no se cianura, no se utilizan sustancias químicas, la minería es una minería totalmente, no diríamos nosotros que artesanal, sino ancestral. Y eso es lo que hemos venido haciendo en el transcurso del tiempo, una minería ancestral, legado que nos dejaron nuestros mayores y la continuación de una lucha histórica por la defensa de nuestros territorios. En esta materia, las autoridades indígenas en el marco del derecho propio han adelantado la promulgación de resoluciones que regulan la actividad minera al interior de los territorios del resguardo y han establecido reglas de juego claras para eventuales procesos de consulta previa libre e informada. Específicamente en el año 2011, luego de realizar un largo proceso de identificación y concertación comunitaria, en consonancia con el principio de autodeterminación, fundamentado en el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el Cabildo del Resguardo Indígena Cañamomo Loma Prieta expidió la Resolución 031, por medio de la cual se reglamentaba la actividad minera ancestral dentro del territorio del resguardo. La Resolución número 046 del 13 de marzo de 2012, por la cual se declarara el territorio del resguardo como zona de exclusión para la mediana y gran minería. La Resolución número 047 del 13 de marzo de 2012, por medio de la cual se conforman y delimitan 9 zonas para el ejercicio de la actividad minera ancestral de oro dentro de las comunidades de tradición minera del resguardo, y la Resolución número 048 de 29 de mayo de 2012, por medio de la cual se establecen y reglamentan los protocolos propios de consulta previa libre e informada y de consentimiento previo, libre e informado, del resguardo, siendo esta una experiencia de gobernabilidad inédita en el país. Propendemos en nuestro plan de vida por seguir manteniendo una soberanía alimentaria, por seguir cultivando nuestro territorio, por seguir proyectando esa producción agropecuaria que le dé equilibrio a la existencia misma y a la permanencia de nuestra comunidad indígena. Entonces por eso fue necesario delimitar los sitios o la zona minera dentro del resguardo. Aparte significativos tales como la declaración de la minería ancestral como patrimonio cultural inajenable del resguardo, su práctica ininterrumpida desde épocas inmemorables, la prohibición de la inyección de capital de personas no pertenecientes al resguardo, la delimitación de las zonas mineras, su adecuado manejo ambiental, la prohibición del uso de químicos como el cianuro y el mercurio, y su fundamental declaratoria de la no existencia de propiedad individual sobre las minas, son algunos apartes del articulado que en el marco del derecho propio se reglamenta en dichas resoluciones. La resolución 031 del 2011, que reglamenta la actividad minera artesanal ancestral dentro del territorio de Cañamomo Loma Prieta, pues contiene un capítulo especial para el componente ambiental. Pues los artículos contienen principalmente requerimientos de tratamiento de las aguas residuales, de obras de bioingeniería, de compensación ambiental, entre otras prohibiciones como el no arrojar los estériles a las quebradas, a los afluentes de agua, y pues la prohibición de la tala selectiva o el desmonte de zonas no autorizadas. Estos ejercicios que la comunidad ha venido realizando son claro ejemplo de organización y trabajo colectivo. Las mingas ambientales y los encuentros comunitarios han servido para fortalecer la participación comunitaria y para que los miembros de la comunidad, junto a las autoridades, direccionen cada una de las acciones a seguir en materia de regulación minera en el resguardo. Queda prohibido talar árboles de especies nativas en terrenos del resguardo. Únicamente se aprovecharán las especies de beneficio económico o maderables.
El segundo punto es reforestar la quebrada con árboles que produzcan humedad para que te creen fuentes de agua. Las minas sin excepción, debe tener un plan de manejo de los lodos. Todo ese derecho internacional, todo ese derecho nacional nos faculta para decirle al gobierno que haga un reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridad minera. Le hemos dicho, es necesario que en materia minera haya un reconocimiento a la consulta previa y al consentimiento previo libre e informado. Le hemos manifestado de manera clara y contundente que haya unas reglas distintas para el ejercicio de la minería en territorios indígenas. La defensa del territorio, que vienen realizando las comunidades año tras año, es una muestra de unidad y la tarea por lograr que las riquezas contenidas de él sean de beneficio para las comunidades locales y no para las grandes multinacionales. Es una lucha continua, más aún cuando la locomotora minera del actual gobierno pretende seguir feriando los bosques, páramos y ríos del pueblo colombiano, tal como quedó demostrado en la cumbre del Río Más 20, en donde el presidente Santos declaró 17,6 millones de hectáreas del país como reserva estratégica minera. La declaratoria que hicimos el día de ayer en mi gobierno de un área estratégica minera de 17,6 millones de hectáreas para garantizar la minería sostenible en una región de altísima biodiversidad. Tal vez esta experiencia de los pueblos indígenas sirva para que el resto de los colombianos nos unamos de una vez por todas y exijamos como hermanos respeto por nuestra soberanía, por nuestros ríos, por nuestros bosques, porque nuestras riquezas sirvan para contribuir a mejorar la situación de cientos de niños que año tras año mueren de desnutrición en los campos colombianos. Porque nuestras riquezas sirvan para impulsar verdaderas reformas políticas que nos lleven a ser un país garante de los derechos fundamentales. Ya con todo el camino recorrido en materia de jurisdicción propia, luego de haber legislado en materia de protección de los territorios, de reconocer y avanzar en la consolidación de la práctica minera ancestral artesanal y declarar autónomamente el resguardo como territorio libre de mediana y gran minería, el pueblo en Vera emprendería un nuevo reto en este arduo camino. El próximo paso a dar sería el de llevar las demandas a los estrados judiciales de la justicia colombiana. Ahora la pretensión sería hacer valer este ordenamiento ante los jueces y las autoridades administrativas. Y es así como el pasado 8 de julio de 2015, el Cabildo Indígena del Resguardo Cañamomo Loma Prieta entabló una acción de tutela ante los tribunales. Estamos hoy aquí, 8 de julio, instaurando ante el Tribunal Administrativo de Caldas nuestra acción de tutela para demandar la anulación de los títulos y concesiones mineros sobre nuestro territorio ancestral de Cañamomo Loma Prieta, por el cual esperamos el Estado nos reconozca entonces nuestra autoridad dentro del territorio y derogue todas esas concesiones sin consultas que se han dado. Esta acción busca la protección de los derechos al territorio, a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, a la autonomía y autodeterminación, al acceso a la información y a que se haga cesar la amenaza que hoy existe debido a la vulneración de estos derechos sobre la integridad étnica, cultural, social y económica del resguardo. Básicamente los argumentos consisten en que sea respetado por parte de la Agencia Nacional de Minería, por parte del Ministerio del Interior, de Corpo Caldas y de Incoder, el derecho al territorio, que ha venido siendo desconocido, puesto que la respuesta de las autoridades mineras ha sido, en términos generales, que este resguardo no existe. En el mediano y largo plazo, los pueblos indígenas continuarán luchando por el reconocimiento de la minería ancestral y milenaria que han venido ejerciendo, esto antes de la conformación del Estado colombiano. En tal sentido, la gran reivindicación será que el Estado no señale de ilegal una actividad que ha sustentado la cultura, la espiritualidad y la economía de los pueblos milenarios de Colombia. Sumado a ello, es fundamental que el Estado reconozca a las autoridades indígenas como máximos entes territoriales y como máxima autoridad ambiental
al interior de los resguardos. Este es un gran reto en particular para el resguardo Cañamomo Loma Prieta, puesto que ya se tiene experiencias innovadoras de resoluciones internas en torno a la minería ancestral, protocolos propios de consulta y consentimiento previos libres e informados, y resoluciones frente a la gran minería, entre otros temas. También habrá que avanzar en el reconocimiento de la autodeterminación como derecho fundamental de los pueblos étnicos, dado que en este se fundamentan los planes de vida de las comunidades. Y finalmente, será indispensable lograr el reconocimiento del derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado frente a cualquier acto administrativo, plan, proyecto o ley relacionado con el sector minero energético que pueda afectar a los territorios de los pueblos indígenas. Sin el poder de decisión sobre el territorio no hay autonomía, no hay participación, no hay identidad cultural, se puede erosionar todas esas cosas si no se tiene este derecho de decisión definitiva sobre lo que pasa y lo que no debe de pasar en el territorio. Esta historia aún no ha terminado, aunque la normatividad colombiana reconoce los territorios indígenas, su autonomía y jurisdicción. Ya son cientos los títulos de explotación minera que a lo largo y ancho del país, el gobierno colombiano ha entregado a empresas multinacionales, desconociendo tratados internacionales y vulnerando el derecho fundamental de los pueblos a la consulta y al consentimiento previo libre e informado. La lucha debe continuar, y así como esta experiencia de legislación en el marco del derecho propio de los pueblos indígenas empieza a surgir como alternativa de defensa del territorio frente a proyectos minero-energéticos, es necesario que el resto de la sociedad colombiana reflexione en un ejercicio de exigencia de los derechos fundamentales, demande a los mandatarios de turno el concertar con las comunidades de base los futuros megaproyectos a realizar. Estamos diciendo que es necesario que se nos reconozca como autoridad ambiental, jurídicamente, en materia minera, porque en otros ámbitos la tenemos como autoridad indígena. Con esto les quiero decir, mineros, compañeros y compañeras, pues finalmente que nuestra apuesta y lo que queremos con ustedes instaurar, pues es una lucha para que trascendamos finalmente el trabajo que hacemos, ¿cierto? Trascenderlo finalmente es poder lograr que haya una reforma del código, que haya un capítulo especial en el código, que hay que reformar ese capítulo especial para comunidades y grupos étnicos, afros e indígenas. Nosotros somos los verdaderos dueños de nuestros resguardos. Nosotros somos los dueños de